Quando Cervantes foi preso, já estava com mais de 50 anos. É bem provável que na cela, em um dos piores momentos de sua vida, tenha decidido escrever Don Quijote de la Mancha. La novela refleja inevitablemente una cierta medida de desencanto, que en parte sin duda será autobiográfico. Una cárcel, si acaso, en el sentido de encontrarse en un mundo más pequeño, más modesto que el que él había soñado. A amargura da obra não foi apreciada por seus contemporâneos, que a leram apenas como um divertimento. Mas é evidente que a tragédia existe com toda a força. Esteve sempre lá, oculto, ainda que tenha saltado aos olhos dos leitores somente um século e meio mais tarde. No século XVII, um louco era fundamentalmente alguém que fazia rir. Mas o século XVIII foi o século das luzes, e a razão se transformou num instrumento para conhecer o mundo. O louco se converteu em um ser incapacitado. La realidad es que el enfermo mental que puede representar a Don Quijote es un enfermo que no es tolerado, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, o incluso en el siglo XXI, no es tolerado. Y esa intolerancia no es lo que se ve en el Quijote, eso es algo más reciente. Mais tarde, com a chegada do romantismo no século XIX, ainda surgiria uma nova visão trágica. O louco se transforma em herói, um herói que tem o valor de tentar ser o que quer ser, e que está irremediavelmente fadado ao fracasso. Don Quijote se empecina em não ser ele, em ser esse outro que de alguma forma lhe ha hecho salir de sua casa e entrar nessa espécie de mundo paralelo, onde estaria, segundo a definição de Rimbaud, la vraie vie, la vida auténtica. Eu creio que a parte trágica, en el fondo, quizá tenga que ver con la imposibilidad de ser otro. Bueno, como todas las grandes novelas, pues el Quijote no es una novela, es muchas novelas, y cada época, cada cultura destaca aquello que está más cerca a su propia sensibilidad, ¿no? Já vimos que na obra o trágico e o cômico são combinados de modo magistral, mas isso não era algo totalmente novo. Então, o que há no engenhoso fidalgo Don Quijote de la Mancha que seja realmente inovador? Mejor que vayas tú solo al Toboso. Sí. E uma vez ali lhe anunciarás mi visita. A crítica literária aponta Quijote como um livro em que nasce um novo gênero. Se pode classificar Don Quijote como a primeira novela moderna, pero não seguramente o primeiro narrador moderno. Eu não creio que Cervantes haya inventado isso. Não há mais que ler o primeiro capítulo de Don Quijote para ver que há aí muito de um senhor que se sentou, que tem um auditório pequeno ou grande e que lhe vai contar uma história. Em um lugar de La Mancha, etc, etc, etc. Este é o narrador oral. Don Quijote começou a ser escrito como um relato breve, mas Cervantes logo se deu conta de que a trama funcionava bem e decidiu alongá-la com quase 50 capítulos. Eu creio que Cervantes improvisa muito a largo. Eu creio que há momentos em que Cervantes se haverá encontrado com e isso seguramente porque ocorre a todos, se ha encontrado com um problema e agora como é que eu vou resolver isto? E lo resuelve não friamente, pero resuelve por la intuição, por el instinto quase. Sencillamente lo introduz e espera que a coisa funcione. E o maravilhoso é que funciona. Jo crec que la novetat és total. És a dir, Cervantes està primer donant-nos una taula de trucs, és a dir, una possibilitat enorme d'observar com s'està fent una novel·la. És a dir, mentre estàs llegint a Cervantes, sobretot si ets un escriptor, te n'adones que estàs veient la mateixa matèria amb la qual ele trabalha. Cervantes conseguiu contar uma história e fazer parte dela ao mesmo tempo. Um jogo narrativo em que realidade e ficção se confundem a tal ponto que a maioria dos personagens surgidos na segunda parte haviam lido a primeira.
y me dijo que ya anda en libros la historia de vuestra merced con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso. Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia. Até agora vimos que a obra é uma paródia dos livros de cavalaria com personagens que respondem a um arquétipo que funciona e que mescla magistralmente tragédia, comédia, realidade e ficção. Mas o que Dom Quixote representa atualmente? O ingênuo. Para muitos, representa a ingenuidade, porque pretende restaurar a Era de Ouro, uma época ideal do passado, um lugar ordenado onde todos os homens são nobres e limpos de espírito, onde o bem sempre vence o mal. Dom Quixote procura Camelot, o castelo do rei Arthur. Quer ser um de seus cavaleiros para defender os fracos e derrotar os opressores. El Quixot té molt d'ingenu, sobretot creure's que només pel fet de que ell es crea a si mateix existeix. Però clar, això només ho pot pensar algú que creu que el que diuen els llibres és veritat i només pot ser un gran ingenu. En él hay una apuesta por la decencia, por la honradez y por la integridad del ser humano. Após ser nomeado cavaleiro, ele já está pronto para as aventuras e precisa encontrar alguém a quem ajudar. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen tallo. ¡Teneos, descortés caballero! Montad vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Dom Quixote liberta o menino e obriga o lavrador a dar sua palavra de que não voltará a maltratá-lo. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija. Él cree que la palabra compromete. Él cree que la palabra no es humo, que no es un mero gesto hipócrita, mentiroso para salvar una circunstancia determinada, sino una expresión profunda de una convicción y de una decisión. Eso es lo que nos conmueve en el Quijote. Él es una persona capaz de encarnar, digamos, una visión tan decente, tan generosa de lo humano, que nos hace sentir sucios. Don Quijote cree en un mundo estable, donde las cosas son como son y para siempre. Y el problema con que se encuentra es que el mundo cambia, que los personajes no son como debían ser, sino como la realidad los ha hecho. No mundo dos cavaleiros, a palavra dada é garantia de cumprimento, mas a realidade é muito diferente e La Mancha não é Camelote. O louco lúcido. Dom Quixote nos mostra uma maneira diferente de ver o mundo. Para alguns pode ser uma forma de loucura, para outros é lucidez. Sua aparente demência lhe permite ver coisas que os outros ainda não veem. Hay algunas de las pulsiones de solidaridad pura o de denuncia pura que viven dentro de algunos comportamientos de jóvenes, sobre todo ligados a ONGs con un objetivo concreto, que sí tienen esa dimensión quijotesca en el sentido mejor del término, ¿no? Uma das aventuras mais conhecidas e que gerou mais simbolismos é aquela em que Dom Quixote e Sancho Panza se encontram com 30 moinhos de vento no campo de Criptana. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿De qué gigantes habláis, mi amo? Es que no los ves, agitando sus enormes brazos retadores. ¿Dónde ve vuesa merced tales gigantes? Lo que se mueve son las aspas de los molinos de viento. ¡Rendíos a mi fuerte brazo!
¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad, moriremos matadores! Y entonces él ataca a los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad. Y en eso también el Quijote pues está encarnando una actitud que es profundamente humana, la de la insatisfacción, la del rechazo del mundo tal como es. Son gigantes, caballero. Válame Dios, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Sí, es un loco lúcido. Es un loco inteligente, un loco que tiene una capacidad para pensar, para expresarse, y unas conductas que son consistentes con su pensamiento. La lucidez que lo coloca a uno más allá de la vida cotidiana, ¿no? Que es una forma de locura, ¿no? La capacidad de anticipación, de ver las cosas que uno no ve, poner el foco en otra parte, ¿no? En el fondo es un anhelo que nosotros tenemos, cansados por la rutina, por ver todas las cosas iguales todos los días, todo y todo. Nos gustaría otra mirada, otra capacidad de mirar las cosas, y eso la tiene. ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la liberaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí! ¡Ay, ay, ay! Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. Segundo esta interpretação, os moinhos são máquinas, uma metáfora da modernidade. Dom Quixote os enfrenta porque descobre o monstro que eles escondem, porque intui que seu verdadeiro inimigo é o presente. Ele quer voltar ao passado e essas máquinas são o futuro, inimigos que têm de ser destruídos. Orson Welles recorre a esta interpretação em sua adaptação pessoal do romance. A cuidar-se, xiflado! Era l'enfrontament de l'home amb aquesta maquinària que es pot prendre perfectament per un gegant. Quan nosaltres en una carretera anem i veiem les deixalles de la civilització industrial amb aquelles cimenteres, pensem també, jo moltes vegades penso que es tracta de gegants. És a dir, és l'home sobrepassat per la màquina, no? Avisado, Frestol, de nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. O Idealista. Dom Quixote criou um mundo feito sob medida para ele, em que as regras da cavalaria são a lei. Ele é o xerife desse mundo ideal e somente diante do perigo fará a lei ser cumprida. El que sí està clar és que el cavaller, l'andant, és a dir, és com una mica l'heroi dels westerns americans, que pren la justícia per la seva mà i que fa en cada moment allò que ell considera que ha de fer. I això és el Quixot. En psicología hay un término que es el superego, ¿no? El superego es la parte nuestra que tiene los ideales, que tiene lo que deberíamos hacer, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente Don Quijote pues representa esa parte idealista. Outro episódio que recebeu inúmeras interpretações é a aventura em que Don Quixote e Sancho cruzam com um grupo de presos. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. Esto encaja perfectamente en la ejecución de mi oficio. Liberar a los cautivos y socorrer a los miserables. Don Quixote interroga todos os presos, mas como não vê motivos para que estejam acorrentados, ele inicia uma discussão com o capitão que os guarda. Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante, y endrécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco, respondió Don Quijote,
y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. ¡Venga! ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan importante, tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. Y ahora, en recompensa de haberos concedido la libertad, os ordeno que inmediatamente vayáis todos al Toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos. El Quixot, símbol de l'alliberador, allò que lluita contra l'opressió, contra l'encadenament. Ara, ja s'ha encarregat Cervantes primer d'explicar que tots són uns malfactors. Hoje, Dom Quixote é também um símbolo da perseguição de um ideal e da luta por causas perdidas. Para os leitores de nosso tempo, é um personagem utópico que acredita em uma justiça universal e, portanto, está condenado ao fracasso. Ell no pot fer altra cosa al davant d'aquella corda de presos. Els ha d'alliberar, perquè la seva missió és aquesta, no? I aquest fet és que després, doncs, la pluja de pedres que li cauen a sobre és terrible. I clar, el pobre Don Quixot no ho entén, perquè els pressupostos seus són els de l'utopia, són els d'una altra època. Em 1605, quando foi publicada a primeira parte de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, Cervantes residia em Valladolid. Sua obra se transformou em um sucesso editorial sem precedentes, mas apesar de ter criado uma história que comove até hoje, ele não conseguiu obter prestígio como homem de letras. Cervantes no escribe ninguna epopeya, no escribe estas obras ambiciosas que, digamos, significaban un alto grado de reconocimiento por parte del público. Escribe este libro que no entra en ningún... no se puede encasillar, digamos, en el sistema de organizació de literatura d'aquell entonces. Ell està innovant i en aquest sentit doncs, sí que fa una cosa interessant, però qui el llegeix sobretot? Doncs, no el llegeixen els més il·lustrats, no el llegeix doncs, la gent que amb ell doncs, li interessaria. Cervantes quiere hacer una literatura de la vida, de la realidad, de la humanidad, y eso sencillamente no estaba de moda, no era lo que presidía el panorama y la actividad literaria de la época. Cervantes envelhecera e seguia com problemas econômicos quando, na primavera de 1610, o conde de Lemos estava em Barcelona fazendo preparativos para a posse do cargo de vice-rei de Nápoles. O conde encarregou 2 poetas da formação de uma espécie de corte literária remunerada que deveria acompanhá-lo até seu novo destino. Tudo parece indicar que no verão daquele mesmo ano, Cervantes se dirigiu a Barcelona com a intenção de falar com o conde de Lemos e partir com ele para Nápoles. Diante do antigo porto de Barcelona, bem perto do mar, ainda se conserva um edifício em que, segundo a tradição, Cervantes se hospedou. Por fim, o conde partiu sem o receber. Da janela de seu quarto, ele conseguia ver os barcos de Lemos se distanciando no horizonte. Havia perdido a última chance de resolver seus problemas econômicos e de obter o reconhecimento literário que merecia. As más notícias, porém, ainda não haviam acabado. Em 1614, um tal Avellaneda escreveu e publicou uma continuação das aventuras de Quixote. Cervantes se viu obrigado a responder à ofensa escrevendo a verdadeira segunda parte da obra. Uma segunda parte definitiva. Dom Quixote tinha de morrer. Eso lo vive, evidentemente, como una agresión, una agresión. Y, claro, la segunda parte del Quijote es un desquite frente a Avellaneda. Dom Quixote e Sancho Panza concluem suas andanças na praia de Barcelona.
Como em diversas narrações ao longo dos tempos, o herói enfrenta o duelo final. Seu velho amigo e vizinho, o doncel Sansão Carrasco, disfarçado como cavaleiro da Branca Lua, o desafia. O derrotado teria de renunciar à sua dama e abandonar o exercício da cavalaria. Però a mi l'escena que més m'impressiona de tot el Quixot és precisament la que ell, vençut, aquí a la nostra platja, diu Dulcinea és la dona més hermosa del món i jo el més desgraciat i per tant doncs mata'm, però jo no puc renunciar a dir això, no? Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Això em sembla a mi l'escena més màgica, perquè és algú que està dient demana la mort però no renunciar al seu ideal, al seu principi. Em 400 anos, o espaço urbano de Barcelona mudou consideravelmente. Mas no início do século XVII, a praia estava no lugar onde hoje vemos uma escultura pop. Bem diante dessa escultura está a casa que hospedou o autor. No balcó d'aquella casa es veu a mà dreta Montjuïc i a mà esquerra es veu el lloc on va tenir la rendició de Don Quixot a mans del cavaller de la Blanca Luna. Muitos especialistas buscaram paralelismos entre a vida de Cervantes e Dom Quixote. É possível que seja apenas uma casualidade, mas o lugar onde Cervantes sofreu sua maior derrota pessoal é o ponto exato onde seu grande personagem foi vencido definitivamente. Quixote, cumprindo sua palavra de cavaleiro andante, abandona as armas e retorna à sua aldeia. É o final de um sonho e a vitória da realidade. De novo em La Mancha, Alonso Quijano recupera o bom senso, renega os livros de cavalaria e morre ao lado dos seus. Debe morir cuerdo. Debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo. Y ese es un premio. La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote en su última etapa ha sido una locura, pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español de su tiempo, una buena muerte. Don Quijote no se muere, porque quien se va a morir es un señor hidalgo, pobre hidalgo, llamado Alonso Quijano. Desde mi punto de vista, es fundamental. No es el Quijote que muere, sino Alonso Quijano. Hay una visión tan generosa, tan noble, tan decente, ¿eh?, de lo que es el ser humano, y sobre todo el ser humano a través de la palabra, a través de aquello que dice, que justamente por eso hemos convertido el Quijote en una especie de modelo, ¿eh?, de idealismo, de generosidad, de la mejor cara que tiene el ser humano. Entonces el Quijote es el otro que no podemos ser, y por eso le queremos tanto. Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida. Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles, pero por eso mismo nos enseña que nuestra propia vida, la condición humana, consiste en contarse, en contarnos historias. Quan em trobo una persona que em diu que no ha llegit el Quixot, jo li dic, el felicito. Encara li queda en aquesta vida el plaer de llegir el Quixot. Tentamos averiguar por que essa história continua viva 400 anos depois. Nenhuma das respostas é definitiva.
Mas o certo é que o livro continua cativando quem o lê. Talvez seja porque Dom Quixote e Sancho Panza cavalgam juntos para sempre no mais profundo da alma humana.